tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9. En Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9. Gálatas 3, del 6 al 9. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice la Escritura: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Esta porción, mis hermanos, continúa a los versículos anteriores como una respuesta del apóstol Pablo acerca de cómo realmente el hombre es justificado. Si es justificado por la fe en Cristo Jesús o es justificado por las obras. Y vemos claramente que el apóstol Pablo afirmó que no es por las obras, sino es únicamente por la fe, y coloca un gran ejemplo para poder afirmar esa verdad, y ese ejemplo es Abraham. En nuestro sermón anterior, ¿qué vimos de Abraham? Vimos que justamente en el versículo 6 él alcanzó la justificación por medio de la fe. Él fue un hombre justificado delante de los ojos del Señor, visto como alguien justo delante de los ojos del Señor, por haber puesto su confianza en las promesas que Dios había revelado a Abraham. Sabemos que Dios le reveló a Abraham bendiciones, pero también la promesa de aquel hijo que iba a tener, en cuya simiente iba a estar la bendición a todas las naciones. Y así que Abraham creyó, y nosotros vimos eso con el fin de poder creer. Abraham fue justificado y vimos eso con el fin también de alcanzar esa justificación. Pero hermanos, antes de pasar al versículo 7, usted si lee nuevamente el versículo 7, dice: por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, antes de hablar de esa realidad que somos hijos de Abraham en la fe, es necesario considerar, hermanos, que este acto de fe que Abraham hizo, y por consiguiente ser justificado delante del Señor, también implica de que en medio de eso hay algo que Abraham recibió para poder ser visto como justo delante del Señor. Abraham colocó su fe en Cristo, colocó su fe en la promesa, en la esperanza del Señor, y el Señor lo consideró como justo. Pero para que haya alcanzado esa justicia por medio de la fe, Dios tuvo que colocar algo en la vida de Abraham. Y eso es lo que nosotros conocemos como la imputación de la justicia de Cristo en los creyentes. Abraham recibió la justicia de Cristo en su propia vida para que el hombre, para que Abraham pueda ser considerado delante del Señor como un hombre justo ante sus ojos. Por eso el título de este sermón le he colocado: la doctrina de la imputación en la vida de Abraham. Y quiero mostrarte, querido hermano, que Abraham, al igual que todos los creyentes, son vistos como justos ante los ojos de Dios únicamente por la justicia de Cristo imputada en ellos. Si Dios ve a un pecador como justo delante de sus ojos, porque la palabra afirma claramente que Él ha visto a algunos hombres justos en la tierra, es únicamente porque en ese hombre se colocó la justicia de Cristo. Si alguien de aquí es salvo por la gracia del Señor, es un hombre justo, una mujer justa delante de los ojos del Señor. Pero debemos entender algo: que esa declaración que Dios hace en tu vida, confirmada en la palabra, es justamente porque hay una justicia en tu vida que te hace ver delante de los ojos de Dios como un hombre o como una mujer justa para Él. Así que quiero demostrar esta realidad al abordar dos puntos, y quiero empezar con el primero. Nosotros vemos que la doctrina de la imputación en la vida de Abraham demuestra primero que de nosotros no puede venir la justicia necesaria para nuestra justificación. De nosotros no puede venir la justicia necesaria para nuestra justificación. Es verdad, y esto es muy importante entenderlo, hermanos, esta verdad.
No solo los que aman a Dios deben de entender esto, sino también todos aquellos que no han sido salvos por la gracia del Señor. Tanto los cristianos como los no cristianos deben de entender esto, que si Dios declara a alguien justo, no es por alguna justicia que esa persona tenga. Abraham es un ejemplo, al igual que todos los cristianos, de esta verdad. No importa el estado en el cual te encuentres, nunca esta justicia, para que Dios te vea como un hombre justo, proviene de nosotros, sino que proviene de otra persona. No proviene de nosotros cuando estamos sin Cristo y tampoco proviene de nosotros cuando estamos en Cristo. Nunca esa justicia por la cual Dios te ve a ti como un hombre justo, sin culpa, no digno de condenación, proviene de ti, sino que proviene de otra persona. Así que pensemos primero en la vida de Abraham cuando estaba sin Cristo. Cuando estaba sin Cristo, Abraham, obviamente vemos que él vivía en un mundo pagano. Aunque Pablo solamente cita en Gálatas capítulo 3, versículo 6, que Abraham creyó y su fe le fue contada como justicia, nosotros sabemos que Abraham era un hombre pagano. Era un hombre que vivía en idolatría, un hombre que vivía apartado de las cosas del Señor. En el sermón anterior, ¿qué observamos? Que Abraham vivía ¿en qué ciudad? En Ur de los Caldeos. Allí vivía con su familia. No nos describe, qué es más, dice el capítulo o el versículo, cómo ellos vivían. No sabemos si ellos adoraban verdaderamente a Dios o no en ese versículo, pero la revelación posterior nos muestra que Abraham era un idólatra antes de conocer al Señor. Mire por favor Josué capítulo 24, acompáñenme a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo del 1 al 3. Y observemos aquí que Abraham era un idólatra cuando estaba sin Cristo. Josué 24, del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice la Escritura: entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales. Y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. ¿Qué nos enseña este versículo? En la revelación posterior observamos que realmente Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, vivía en una ciudad de idolatría, una ciudad pagana, que no adoraba al Dios verdadero, sino que adoraba a ídolos. Al ser un hombre que vivía en un pueblo idólatra, ¿qué es lo que él hacía? Practicaba inmoralidades igual que su padre. Abraham no podía tener justicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque la idolatría es condenada claramente por la palabra de Dios. Dios condena la idolatría y cualquiera que practique la idolatría es abominación delante de los ojos del Señor. Por ejemplo, Éxodo 23 dice en el mandamiento: no tendrás dioses delante de mí. Y primera de Juan 5:21 haciendo eco al mandamiento, dice: hijitos o hijos, guardaos de los ídolos. Claramente Dios prohíbe la idolatría. La idolatría es pecado delante del Señor. Entonces de Abraham no podía provenir justicia. Su vida no era recta delante de los ojos de Dios, más bien era un hombre que merecía la condenación. Abraham no era un hombre que Dios lo llamó por ser tan bueno o ser tan creyente, no. Abraham era un hombre idólatra, alguien que se entregaba en la idolatría aborreciendo al Dios verdadero. Y hermanos, esto es igual en todos los hombres. Todos los hombres sin Cristo Jesús son culpables ¿de qué? De idolatría, porque aman su propia vida, aman a su propio Dios llamado el yo, y no vienen a vivir para
Dios. Los hombres, aunque no practiquen las mismas adoraciones que hacían en Ur de los Caldeos, en Ur de los Caldeos adoraban a los astros, sí practican adoración a sus propias vidas y a los hombres. Por ese motivo, en vez de alcanzar alguna justicia delante de Dios, lo que alcanzan es condenación para su alma. De nuestra vida no puede venir una justicia para que Dios diga, tú eres un hombre justo. De ninguno de nosotros Dios puede declarar, sin Cristo Jesús puede declarar, eres un hombre justo. Porque nuestros pecados nos condenan. Nuestros pecados nos hacen merecedores de la condenación y no nos coloca en una posición de justos delante de los ojos de Dios. Pero también, hermanos, necesitamos afirmar lo siguiente, que tampoco la justicia viene de nosotros, aun cuando estamos en Cristo Jesús. Aun cuando nosotros estemos en Cristo Jesús, la justicia que se requiere, que Dios demanda de los pecadores, no proviene de nosotros, sino únicamente ¿de quién? De Cristo Jesús. Si la justicia no estaba antes en Abraham, antes de Cristo, por ende, nunca proviene del hombre, aun cuando esté en Cristo. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 3:6, citando Génesis 15:6? Que la fe de Abraham le fue contado por justicia. Es decir, que a Abraham se le imputó, se le contó una justicia que no provenía de él para que sea un hombre justo delante de los ojos de Dios. Y aquí la palabra contar puede significar colocar algo en alguien. Así que eso que se le colocó a Abraham o que se le adjudicó fue una justicia que no le pertenecía a Abraham. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, cuando tú te arrepientes de tus pecados y colocas por primera vez tu confianza en el Señor, Dios te coloca, te pone en tu cuenta, te adjudica una justicia que no proviene de ti, sino que una justicia que proviene de Dios. Por lo tanto, cuando Abraham fue justificado delante de Dios, su justicia como un creyente verdadero nunca iba a provenir de él, sino de la justicia que recibió. Y esto es muy importante considerar, porque al ser justificado por Dios en Cristo Jesús, no hay nada que pueda traer esa justificación a nosotros, solo la imputación de la justicia que Dios hizo en nosotros. La razón por la cual un creyente, la razón por la cual un pecador puede ser visto como justo delante del Señor, cuando ha confiado en Cristo y aún viviendo su confianza en el Señor, es únicamente por esa justicia que se le colocó. No es por las obras que nosotros podamos hacer, que nosotros podemos decir, Señor, ahora por estas obras he alcanzado justicia. No, sino por la justicia que se le colocó, es que el Señor puede declararlo como justo delante de sus ojos. Todos los cristianos deben someterse a la voluntad de Dios y de ninguna manera es para que ellos tengan una excusa de pecar. Si alguien piensa, yo ya tengo una justicia que me hace merecedor del cielo y por lo tanto ahora puedo pecar, ese no es el sentido de esa justicia que nos ha colocado el Señor, sino que es todo lo contrario. Nada de lo que nosotros hagamos también en Cristo Jesús cumplirá las demandas de la ley que nuestro Salvador las completó perfectamente y con gran derroche de su gloria. Porque si la ley me prohíbe tener otros dioses y me demanda que ame a Dios con todo mi corazón, mente, alma y fuerzas, ¿quién fue el único que lo pudo cumplir? Cristo Jesús. Y solo Cristo, al cumplirla, puede con su justicia colocada en nosotros, hacernos justos delante de los ojos del Señor. Por ese motivo, aún los actos de santificación que Dios nos concede en nuestra vida no pueden ser vistos como la justicia para nuestra justificación. El hecho de obedecer los mandamientos, el hecho de hacer lo que el Señor te manda, no puede agregar nada a esa justicia que Dios te ha colocado en ti, sino que eres declarado justo para siempre, no en base a tus obras, sino en base a la justicia que Dios colocó en el momento que creíste. Así que concluimos que de Abraham y de ningún otro hombre puede venir la justicia que se necesita para ser justificado. Y si es así, debemos preguntarnos,
¿De quién es esta justicia entonces? ¿De quién es esta justicia que hace que seamos justos delante de los ojos de Dios? Y la respuesta muy clara es del Señor Jesucristo. Ver la doctrina de la imputación en la vida de Abraham demuestra, en segundo lugar, que la justicia necesaria para nuestra justificación es la justicia ¿de quién? De Cristo. La justicia necesaria para nuestra justificación es la justicia de Cristo. Abraham necesitaba una justicia que no estaba en él. Abraham necesitaba una justicia para que Dios lo justificara y lo vea como un hombre completamente justo, aunque seguía siendo un pecador. Usted nota la vida de Abraham y Abraham lo llaman el padre de la fe, ¿no? Pero cuando usted se va y se acerca al libro de Génesis, usted encuentra un hombre sin pecado. Usted encuentra un hombre que siempre vivió perfectamente delante del Señor. No, usted encuentra un hombre que confiaba en el Señor, pero con muchas debilidades que mostraban pecados en su vida. Era un hombre que necesitaba una justicia que lo supere a él. Él necesitaba una justicia más grande que sus obras, una justicia que pueda ser considerada incluso más grande que sacrificar a su hijo. Él estuvo a punto de sacrificar a su hijo, pero aún esas obras no le permitían alcanzar una vida justa delante de los ojos del Señor. Solamente la justicia que Dios colocó en él, la justicia de Cristo, hacía posible de que realmente sea justo delante de los ojos del Señor. Así que esta justicia proviene únicamente de la persona del Señor Jesucristo, alguien más grande que Abraham. Y esto es lo que los judíos de aquel tiempo no podían comprender. Miren esta realidad en Juan capítulo 8, versículos del 48 al 59. Veamos esta realidad. Los hombres pensaban que Abraham era un hombre muy grande, mucho más grande que Cristo, pero Cristo le demuestra que él era más grande que Abraham. Y por eso es que realmente Abraham pudo alcanzar justificación, porque él colocó su vida en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, del 48 al 59, veamos este encuentro que Jesús tiene con unos judíos de aquel tiempo. Juan capítulo 8, del 48 al 59. Dice la Escritura: contestaron los judíos y dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, ¿no probará jamás la muerte? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron, ¿y quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que le conozco, y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Versículo 56. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedra para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ellos no podían concebir que había alguien más grande que Abraham. Pero escuche esto: Abraham sí sabía que había alguien más grande que él. Y Abraham lo vio a través de la fe. Abraham vio al Señor Jesucristo, mostraban las promesas, y Abraham, al colocar esa fe en el Señor Jesucristo, su fe le fue contada por justicia. Es decir, él recibió la justicia de Cristo Jesús. Así que su vida era más grande, la del Señor Jesucristo, que la de Abraham, y su justicia más grande que la de él. Por ese motivo Abraham se contentó en el Señor. Pero, ¿por qué es la justicia de Cristo que Dios imputó en Abraham y no la justicia, por ejemplo, de un ángel?
¿Por qué fue que Dios colocó la justicia de Cristo en la vida de Abraham y no colocó la justicia, por ejemplo, de un ángel? Porque los ángeles, algunos ángeles, han permanecido rectos en justicia, no han caído en pecados. ¿Por qué Dios colocó la justicia de Cristo y no la justicia, por ejemplo, de un ángel? Nosotros debemos saber esto, que toda justicia que la criatura pueda tener depende ¿de quién? De Dios. Y esto incluye también a los ángeles. Solo es posible la justicia de Cristo para el pecador porque su obra mediadora lo hace posible. La razón por la cual Dios coloca la justicia de su Hijo en Abraham y en todos los creyentes es porque el Hijo cumplió una obra mediadora. Dios es justo, ¿verdad? Dios es justo. Él actúa con justicia, pero Él no coloca su justicia, por así decirlo, solamente por ser justo en nosotros. Él coloca la justicia de la obra de Cristo, es decir, la obra que Dios hizo para ayudar al pecador a través de Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la obra de Cristo Jesús, nuestro mediador, que Dios hace que esa justicia de Cristo sea colocada en la vida de Abraham y en la vida de todos los pecadores. Y eso es posible, ¿por qué? Porque Cristo en su obra mediadora desciende de su gloria, se humilla, vive una vida perfecta a los mandamientos del Señor y recibe el castigo de la condenación de la ley para que ahora su vida pueda ser necesaria y suficiente para todo pecador que necesita ser justificado. Y al ser su vida suficiente para alcanzar la justificación, Dios coloca esa justicia en la vida ¿de quién? De aquellos que han confiado en Él. Coloca esa vida perfecta en obediencia a todos los mandamientos del Señor, una vida perfecta que agradó al Padre, la coloca en Abraham y la coloca en todos aquellos que han confiado por la fe en el Señor Jesucristo. A eso se le conoce como la doctrina de la imputación de la justicia. Dios coloca la justicia de Cristo en la vida de aquel que cree. Hermanos, yo no estoy muy consciente de esa gran bondad que el Señor nos ha dado. Piense esto, una vida completamente perfecta, colocada en la vida de un completo pecador. Es imposible entender eso. Y Dios, al vernos, no ve nuestra debilidad, no ve nuestros pecados, no ve nuestra bajeza, nuestro desastre que a veces somos. Lo que Él ve es la justicia perfecta de su Hijo en nosotros. Y por eso Dios dice: Él es justo delante de mí. Pero hermanos, ¿qué tan poderosa es la justicia de Cristo? ¿Qué tan poderosa es esa justicia que Dios está colocando en nosotros? Consideremos al menos tres cosas de esa justicia. Primero, se puede ver el poder de esa justicia cuando Él mismo desempacó todo lo que tenía que cumplir al aplicar la ley moral de Dios correctamente en su vida. Hace tiempo, creo que les conté, tuve la oportunidad de predicarle a un adventista acerca del Evangelio y noté algo muy común en ellos, y es que ellos piensan que han guardado o que pueden guardar la ley del Señor. Ellos piensan que los mandamientos son fáciles de guardar, y me sorprendió. Obviamente dice: no, es que los mandamientos son fáciles de guardar, solo hay que cumplirlos. Yo me quedé: ¿qué? ¿En serio? ¿Qué tal si abrimos un momento la Biblia? Está bien. Y comencé a mostrarle cómo el Señor realmente desempaca los mandamientos y muestra que es imposible para nosotros cumplirlos. Le mostré el pasaje donde el Señor dice que si nuestros pensamientos, tan solo con codiciar algo en nuestro pensamiento, es considerado delante del Señor como pecado. Tan solo con que tú pienses mal de alguien, tan solo con que tú desees el mal a alguien, ya es pecado delante del Señor. Pero escucha esto: si Dios demuestra la magnitud de lo que implica la ley del Señor, Él también nos está mostrando la magnitud de su justicia.
lo que Él pudo cumplir al cubrir todas esas demandas de la ley, al cumplir todo eso a la perfección. Y eso es lo que el Señor nos coloca en nuestra vida, su justicia. No hubo ningún mandamiento que Él quebrantó, sino que todo lo cumplió en amor. Su justicia es tan poderosa que quien la tiene, escuche esto, cumple toda la ley. Si tú has confiado en Cristo Jesús, el regalo que el Señor nos ha dado, entre uno de ellos, es que toda la ley, todo lo que Dios demanda de un hombre, de un pecador, de su creación, está cumplida plenamente ¿en quién? En Dios, en Jesucristo. Así que cuando alguien coloca su fe en Cristo Jesús, coloca su fe en una justicia poderosa, poderosa para cumplir todo lo que Dios requiere de nosotros. Piensa esto. A veces nos estresamos cuando nos demandan muchas cosas, ¿sí o no? A veces un cliente te dice, hazme esto, y tú, ya, pero hazme esto de acá, pero ahí, y te pide, y tú estás ahí, te cansas, ¿sí o no? A veces en el trabajo te pueden decir, tienes que trabajar hoy día toda la semana, muchas más horas, y tú ves todo lo demandante que es. Pero cuando vemos la ley de moral del Señor, decimos, esto es imposible. Esto es imposible cumplir. Señor, ¿cómo tú vas a pedir pensamientos? Si aún cuando duermo pienso mal, Señor. Si aún cuando trato de descansar, todo estoy pecando. Sí, es verdad, estás pecando. Pero mi Hijo lo cumple todo. Mi Hijo lo hace todo perfectamente. De tal manera que si tú crees en Él, todo está cumplido en el Señor Jesucristo. Toda esa ley que Dios demanda en los hombres es cumplida en el Señor Jesucristo. Segundo, ¿cómo se ve también que esa ley, que esa justicia de Dios, de Jesucristo, es poderosa? Y la segunda cosa que nosotros vemos es que es poderosa porque puede justificar a muchos que se acercan a Él sin tener ninguna disminución o necesidad de seguir recargándose, podríamos decirlo así. La justicia de un hombre, si es que llega a alcanzar la justicia, ¿para quién sirve? Para ese hombre únicamente. Si alguien pudiera alcanzar una justicia perfecta, ¿para quién serviría nada más? Para ese hombre. Pero Cristo ha hecho algo glorioso. Su justicia es suficiente ¿para quién? Para todo aquel que se acerca aún el más vil pecador, aún el más vil pecador entre nosotros, como nosotros, fue suficiente ¿para qué? Para que esa justicia nos haya declarado justo delante de Dios. Pero tercero también, porque es poderosa esa justicia y se puede ver el poder de su justicia al compararla con la justicia de Adán. La justicia de Cristo nunca se perderá, sino que permanecerá para siempre. Nuestros primeros padres perdieron su justicia en el paraíso. Nuestro Señor Jesucristo mantuvo su justicia aún en el desierto, en la tentación. Y es esa justicia de Cristo la que nos mantendrá firmes en el día del juicio, donde todos serán observados con cuál vestido de justicia vivieron. Por ese motivo los cristianos se han vestido con la mejor ropa de justicia, la ropa de Cristo Jesús. Si Adán nunca hubiera pecado, escuche, si Adán nunca hubiera pecado, toda su posteridad, su descendencia tuviera justicia, ¿sí o no? Pero esa justicia sigue estando condicionada ¿a qué? A la obediencia ¿de quién? De Dios. Y seguía estando condicionada ¿a qué? A que si no obedecían, ¿qué iba a pasar? Iba a ser condenado. Pero escucha algo, la justicia que Dios nos otorga es mucho más grande que la de Adán, o la que Adán pudiera habernos dado a nosotros, porque esa justicia nunca, pero absolutamente nunca va a pecar contra el Señor, y nunca vamos a poder caer de esa justicia, porque la asegura el Hijo de Dios. Es como si Dios dijera, mira, tú vas a ser justo, en pocas palabras, porque yo soy justo. El día que yo deje de ser justo, tú dejarás de ser justo. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Nunca.
absolutamente nunca. Por eso esa justicia, ese poder, se manifiesta claramente en que es superior a la justicia de Adán. Así que cumplimos, hermanos, que esa justicia únicamente proviene ¿de quién? De Cristo Jesús. Abraham recibió esa justicia y todos aquellos que confían en el Señor también se le imputa, se le coloca, se le adhiere esa justicia de Cristo Jesús. Pero al ver esta justicia gloriosa de Cristo imputada en la vida de su pueblo, podemos preguntarnos, ¿y a qué somos llamados cuando vemos eso? ¿Qué debería hacer el cristiano al saber que esa justicia perfecta llegó a nuestra vida? ¿Qué debería hacer el impío al saber que esa justicia perfecta está disponible para él? ¿Qué deberíamos hacer? Consideremos algunas aplicaciones, 2 aplicaciones. Al considerar esta verdad de la procedencia de nuestra justicia, entonces los cristianos deben de ver que hay una gran bienaventuranza en su vida. Hermanos, yo sé y yo entiendo porque también padezco de esas cosas. Yo entiendo que a veces no logramos ver cuán bienaventurados somos, porque a veces las enfermedades nos golpean tan duro que decimos, ¿por qué a mí? A veces la parte económica nos puede llevar a pensar de que no somos dichosos en esta vida. Los problemas a veces que surgen nos pueden llevar a pensar que ¿realmente yo puedo alcanzar felicidad en esta vida? ¿Realmente mi cara triste, mis momentos de desánimo pueden ser convertidos en alegría? ¿Realmente puede pasar eso? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay una bienaventuranza que el hombre recibe al ser justificado delante del Señor. Hermanos, y tenemos que pensar en eso. Tenemos que meditar en esas cosas. Cuán bienaventurado es el hombre que alcanza esa justicia. Y pensemos en algunos aspectos de esa bienaventuranza. Pensemos en 4. La primera, con respecto al pecado. Los cristianos están libres ¿de qué? De todo pecado y condenación de los mismos. No dejan de ser todavía pecadores, pero la culpa y el castigo ya no están en ellos. Los pecados ya no te van a condenar por la eternidad. ¿Por qué? Porque esa justicia te ha alcanzado. Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién puede condenarte? ¿Quién puede condenarnos? No hay condenación. Romanos 8, del 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y mire lo que dice el Salmo 32:1, que es muy conocido. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Hermano, yo no sé si usted ha sentido el alivio de ser perdonado. Yo no sé si usted ha sentido ese alivio de decir, Señor, gracias por perdonarme. Realmente no podía más con estos pecados, con esas cosas horrendas que hice con mi vida. Pero realmente solamente el Señor puede traer ese alivio a nuestra vida. Por eso Él dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Con respecto al pecado, el cristiano es un hombre bienaventurado. Sí, lucha con el pecado. Sí, el pecado nos lastima, el pecado nos lleva a sentirnos muy mal, deshonramos muchas veces al Señor y nos trae muchas veces consecuencias, pero por encima de todo eso, el pecado nunca me condenará si he confiado en Cristo Jesús. Con respecto a sus obras para el Señor, los cristianos son aceptados por Dios. El Señor está complacido de sus hijos debido a la justicia que los cubre, la justicia de su Hijo. Sus obras son agradables, aunque sean hechas por el más débil de ellos o el más pequeño entre ellos. Piense esto, hermano. A veces nos podemos sentir como hombres débiles, como hombres muy débiles en esta vida, como el menor entre nosotros. Pero escucha esto, cuando tú oras, cuando tú haces la voluntad del Señor,
el Señor se agrada de ti. Aun cuando seas débil, aun cuando seamos pequeños en esta vida, el Señor se agrada de las obras que Él hacemos para comer. Y aun cuando a veces las hagamos, no tan perfectamente, que no lo podemos hacer, aun cuando lo hagamos en todas nuestras debilidades, el Señor se agrada. Piense también con su forma de caminar o su caminar en esta vida. Debido a la justicia de Cristo que es imputada en los cristianos, Dios ha garantizado bendición para ellos. Isaías 3:10 dice lo siguiente: decid a los justos, ¿qué les digo a ustedes, hermanos, según la palabra? ¿Qué piensa que dice aquí Isaías 3:10? Decid a los justos que les irá bien. Qué hermoso saber eso. Decirle a mi pueblo, aquellos que los he amado, que he entregado mi vida por ellos, que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Le irá bien en la vida, porque todas las cosas cooperan para su bien. Le irá bien al morir, porque el justo tiene esperanza en su muerte, fundada en la justicia que le fue imputada. Y le irá bien en el juicio, porque esta justicia responderá por él en ese momento, y lo sacará de los tribunales de Dios, y lo introducirá en su reino de gloria. Último lugar, con respecto a su futuro, los que han recibido la justicia de Cristo tienen el cielo asegurado. Hermano, tú no puedes asegurar nada en esta vida, ¿cierto? ¿Quién puede asegurar algo en esta vida? Nadie. Pero Dios te ha asegurado algo: las moradas eternas. No por ellos mismos, no por nosotros mismos, sino porque Cristo nos ha prometido. Ellos serán glorificados porque han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, es decir, a los que les colocó la justicia de su Hijo, a esos también glorificó. Está garantizada nuestra glorificación. Así que al considerar lo que esa justicia imputada en nosotros nos ha otorgado, ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermanos? ¿Cuál debe ser tu actitud, querido hermano? Agradecer al Señor. Y ese agradecimiento tiene que llevarnos a pensar en cuán bienaventurados somos en esta vida. Recuerda esto nuevamente: yo sé que luchamos con las cosas difíciles de esta vida. Yo sé que luchas con enfermedades, yo sé que luchas con parte económica, yo sé que luchas tal vez con cosas desagradables que hiciste en aquel tiempo. Pero escucha algo: medita y agradece al Señor por lo que Él ha hecho en Cristo Jesús. Finalmente, al considerar estas verdades de la doctrina de la imputación, los que no han confiado en el Señor Jesucristo, ¿qué deben de considerar? Dos cosas sencillas: los miserables que serán el día en el cual el Señor los llame a juicio, y ven en su vida que no tienen una justicia que los pueda ayudar. ¿Qué tienes que considerar, querido amigo, que nos visita siempre? ¿Qué tienes que considerar si no amas al Señor, si no has colocado tu fe en Cristo? Que es algo muy miserable que tienes en tu vida. El hecho de que cuando Dios te llame a juicio, tú no tengas cómo defenderte delante del Señor. No tengas que decir: Señor, mira esto, míralo de acá, mira mis obras. Dios dirá: nada de eso es suficiente, porque mi estándar no lo puedes cumplir. Solamente aquellos que han confiado en Cristo Jesús pueden cumplir ese estándar. Jesucristo da una parábola del banquete de bodas y dice lo siguiente en Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rugir de dientes. Querido amigo, aquí hay una advertencia. Si alguien te dice: no salgas porque te vas a caer o te va a pasar algo, lo más lógico es no salir. Si alguien te dice: si no tienes a Cristo, vas a ser atado de tus manos y tus pies en un sentido figurativo y serás enviado al infierno, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas aún decir: no quiero confiar en Cristo? ¿Piensas decir: está bien hasta ahí nomás, yo solo asisto,
y no quiero más compromiso. Mira, escucha, esto es para tu bien. No hay otra cosa por la cual predicamos el Evangelio. Glorificamos al Señor, y en esa glorificación de predicar a su Evangelio, el bien que trae Dios es para tu vida. Considera realmente buscar al Señor, porque escucha esto, esa justicia está disponible para todo aquel que confía en Él. Si hoy tú quieres tener esa justicia, el Señor te ha dicho, cree en el Evangelio, cree en Cristo Jesús y arrepiéntete de tus pecados, y solamente en Él puedes alcanzar la justicia que necesitas. ¿Qué más necesitas? No te está pidiendo nada más, solo un acto de fe, solo un acto de entrega de tu voluntad a confiar plenamente en Cristo Jesús. Qué hermoso es nuestro Señor, porque a personas como nosotros, miserables, solo nos pide algo, y es confiar en quién, en su Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos.